Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a esperar unos minutitos, hasta hay 5, que se conecte el resto, así ya retomamos donde habíamos quedado la clase anterior. Buenos días, ¿cómo va? Los que hablan por el chat. ¿Lo escuchas solo? No, acá también. Las otras dos, ese es junio y julio. Ahora, pues. Y esto ahora te pasa un mail de Juan. Bueno. Ah, perdón. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo? Bueno, faltan un par, pero bueno, vamos a ir haciendo algo de a poco. Sí, faltan algunos conectarse. Ok, bueno, bien. Bueno, estábamos trabajando con el archivo de texto en columna, funciones de texto. Lo voy a volver a subir por si alguien no está con la misma computadora o no lo tiene a mano, ¿sí? Creo que habíamos llegado hasta la de extraer derecha, izquierda, medio. Bien, habíamos llegado hasta ahí. Vamos a retomar, voy a hacer una breve introducción con eso mismo. Así podemos continuar por si alguno no estuvo la clase anterior, también lo tiene un poquito
más aceitado. De igual modo, cualquier duda que tengan me lo pueden consultar. Espérenme que, a ver, estoy encontrando mi carpeta. Acá. Acá estamos. Ahí, ahora sí. Texto en columna, archivos de texto. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos a sacar la cámara. Ahí vamos. Bien. Acá. Bueno, vimos que podíamos tomar datos de la izquierda, ¿sí? Parte de datos de la izquierda o del inicio de la cadena de texto. Eso lo obteníamos por medio de la función izquierda. Bien, que requiere dos argumentos. El primero es de tipo obligatorio. La cantidad de caracteres no es obligatorio porque si yo no especifico me toma uno, el primero, ¿sí? En este caso coincide el número 1, pero bueno, nada, nosotros queríamos 4, dijimos para obtener el 1234. Lo mismo con datos de texto, incluso si quisiésemos usar la opción manual, texto, si no quiero ponerlo y solo quiero obtener la A mayúscula, cerraría mi paréntesis ahí, funcionaría igual. Bien, pero como nosotros queremos 4 caracteres, lo especificamos. Bien, derecha sería el dato del final de la cadena de texto. Entonces utilizamos la función derecha, al igual que izquierda, si no especifico la cantidad, me trae el último, uno solo. En cambio, si le decimos que quiero 3, me trae los 3 últimos caracteres. Bien, igual derecha, con tabulador puedo seleccionar, dato que quiero y qué cantidad quiero. Bien. Extrae me permitía obtener, o med en algunas versiones, dependiendo de el paquete Office que tienen, puede llamarse así la función, ¿sí? Esta me permite traer ni del inicio ni del final, sino que del medio, como por ejemplo situación típica y común del quit o quill, si quisiésemos obtener el DNI específicamente. Entonces, en mi caso es extrae, necesita de 3 argumentos, los 3 con carga obligatoria, ven que los 3 están en negrita, texto, hacemos referencia a la celda o escribimos, tipeamos el dato, siempre es mejor esto porque si tengo que hacerlo de mucha cantidad, arrastro la función solamente. Posición inicial, cuento de izquierda a derecha hasta el número incluido que quiero traer. Entonces, en este caso, hasta el 1 inclusive. Entonces, 2 es el primer lugar, 0 es el segundo, el guión es el tercero y el 1 es el cuarto lugar. Entonces le digo, a partir del cuarto lugar, ¿cuántos caracteres quiero? 8, que son la cantidad que tiene el DNI. Bien, acepto y ahí me devuelve los 8 caracteres. Por ejemplo, en este caso, si quisiésemos Tony, igual, extrae, en mi caso, texto de donde lo va a tomar, punto y coma, posición inicial, la T, está en el tercer lugar, en la tercera posición, y qué cantidad quiero, 4 caracteres. Y ahí obtengo lo que podríamos decir abreviación, ¿no? Bien, situación típica. Sistemas programados me traen la fecha de este modo, 2018 el año, 10 el mes, 02 el día. ¿Cómo hacemos para conformar este tipo de dato en una fecha real? Bueno, si tuviésemos de este modo, por si no conocen la función, vamos a suponer que tenemos el dato de este modo, bien, la función fecha me permite obtener de esos datos el año, el mes y el día, y me armaría o conformaría la fecha. Bien, entonces, si hago esto,
después el mes y por último el día, puedo tener ahí la fecha. ¿Sí? Pero acá lo tengo todo en una sola celda, entonces no podría usar la función fecha de manera directa o simple. Tendríamos que utilizarla conjugada o combinada con otras funciones, como por ejemplo derecha, izquierda, extrae. Bien, entonces, año, ¿dónde lo tengo en esta parte? Al inicio. ¿Qué función me convendría utilizar? Izquierda. Abrimos paréntesis, celda de donde va a tomar el dato, punto y coma, cantidad de caracteres, el año tiene 4 dígitos. Entonces podemos ver que acá ya me trae el dato en 2018. El mes, ¿en qué parte de la cadena de texto está? En el medio. Entonces, en mi caso, se extrae. Si no me sé los argumentos que requiere, podíamos, ¿se acuerdan? Utilizar esto de acá para anidarlo. Abrimos paréntesis, celda de donde va a tomar el dato, punto y coma, posición inicial a partir del 10, entonces es el quinto lugar. Punto y coma, cantidad de caracteres 2, tiene la cantidad de dígitos del mes. Y por último, el día está al final, entonces podemos recurrir a la función derecha, donde tomo de esta celda, punto y coma, cantidad de caracteres 2, me trae uno solo porque tiene un 0 adelante, simplemente por eso. Bien, y ahí conformamos la fecha, ¿ven? Si esto lo quiero hacer manual, que por ahí va a ser mucho más simple si no me sé los argumentos que requiere, entonces fecha me pide el año. Si me dejo guiar por este, van a ver que se van a simplificar un montón, ¿no? Año, entonces han ido ahí la función izquierda. Izquierda que me pide texto, selecciono la celda, punto y coma, cantidad de caracteres. Cierro paréntesis de año. Ahí está, de izquierda, perdón. Año lo tengo completo, punto y coma. ¿Qué me pide ahora la función? El mes. ¿El mes en dónde está ubicado? En el medio. Anido, extrae. Celda de donde va a tomar, punto y coma. Posición inicial, quinto lugar, punto y coma, cantidad de caracteres 2. Cierro paréntesis de extrae y con eso completé el mes. ¿Ven? Punto y coma. La función solicita el día, que está al final, entonces vamos a valernos de la función derecha. Celda de donde toma el dato, punto y coma, cantidad de caracteres 2, cierro paréntesis de derecha, y fecha también lo tengo completo. Entonces cierro paréntesis de fecha. ¿Ven? Ahí el asistente abajo desaparece cuando todo está completo. Ahora, si cambio esta fecha y ponemos, por ejemplo, 2023, hoy estamos en el mes 9, ¿no? No, 8. 08, 28. ¿Ven? Y automáticamente se actualiza. ¿Sí? Bueno, a ver si se animan a hacerlo. Me dicen cómo van.
Muy bien, Agustina. Perfecto, Walter. Bien. Muy bien. Bárbaro. Vamos por más. A ver, ¿qué tenemos en la hojita siguiente? Más funciones de texto que nos van a permitir solucionar algunos problemitas en nuestras tablas, ¿no? Por ejemplo, teniendo una fecha, quiero saber qué día de la semana es esa fecha, o qué mes en texto, ¿no? Entonces, con la función texto me va a permitir darle los parámetros en cuestión del valor, darle una fórmula que me permita con esos caracteres saber qué tipo de texto es la función propiamente llamada texto. Bien. Acá en las imágenes le puse algunos ejemplos. Para obtener, por ejemplo, de este dato el día, deberemos de colocarle la sigla que le corresponde a ese tipo de dato. Si yo coloco 2D, me lo va a poner en dígitos, en 2. Bien. ¿Qué pasó acá? Acá está. ¿Ven? Si nosotros le ponemos uno solo, al tener 0,4, me va a poner 4, no me pone el 0 a la izquierda. ¿Sí? Ahora, no importa esto si es mayúscula o minúscula, ¿eh? Si pongo 3, va a quedar abreviado. Y si pongo 4D, va a poner en texto completo. Va a depender de cómo nosotros querramos ese dato. Bien, lo mismo con el mes, y de igual modo sería de tipo manual, ¿no? Entonces, dato, perdón, de la fecha, punto y coma, y formato. Tengo que colocar las comillas dobles. Si pongo una M sola, me va a poner un dígito. Obviamente, en este caso, como dice mes 12, va a poner los dos datos. Un dígito va a dejar cuando tenga 0 adelante. ¿Sí? 2 dígitos en número, 3 abreviado, 4 en texto completo. Al cerrar el paréntesis, me pone la fecha. Si ponemos el día de hoy, por ejemplo, 28 del 8 del 2023, ¿ven? Pone que es lunes de agosto. Nombre propio me permite colocar cada inicial de la palabra en mayúscula. Estas funciones en realidad conviene mucho más hacerla de manera manual. Por eso yo en la clase anterior o en la anterior creo les comentaba que puedo usar el asistente, lo puedo usar de manera manual o el acceso directo, va a depender de la función que voy a utilizar. Acá, por ejemplo, solo requiere el dato. La verdad que pierdo más tiempo buscando la función que directamente escribir y colocarle los datos que requiere, que en este caso es solo un dato, ¿no? El de la celda de donde va a tomar. Si tengo un listado, obviamente, con el puntero de estirar arrastro, ¿no? Mayúsc me permite pasar todo el dato en mayúscula. No importa si este está en simplemente minúscula o si tiene letras mayúsculas o minúsculas. Si es indistinto eso. Todo lo va a pasar a mayúscula. Ahí está. Igual que minus, todo lo pasa a minúscula. No, pues el igual, minus, ahí va. Y esta es bastante interesante, esta función, que se llama espacios, permite eliminar los espacios. Ven que acá tengo al finalizar la palabra. Muchas veces cuando tenemos que buscar datos en una tabla, si estas tienen espacios, no los vemos, no sabemos que existen. En este caso, fíjense que acá tiene espacios atrás y sin embargo no los vemos. Esto, bueno, podría entenderse de que tiene espacios adelante. Acá que tengo espacios incoherentes entre medio de una palabra, dentro de una oración, perdón, entre una palabra y otra, ¿cómo poder corregir esta situación de los espacios en blanco? Esta función es bastante, podría decir un 90% eficiente, porque
Me va a eliminar los espacios que están atrás, adelante, entre medio. Pero vamos a ver que tiene una falencia mínima, pero bueno, nada. Igual, esperen que lo voy a pasar a la izquierda, inclusive acá, para que se pueda apreciar esto específicamente. Igual, espacios, celda de donde toma, cierro paréntesis. ¿Ven? Estiro. Acá puedo ver que está pegado al margen. Acá vemos que de manera correcta me deja los espacios coherentes entre una palabra y otra. ¿Ven? Pero no puede discernir, y este es el único error que puedo llegar a encontrar en esta función, que el símbolo, que iría pegado a la palabra, ¿no? Porque es un signo, un carácter que nos da la gramática, ¿no? Queda con un espacio, porque no entiende que es un texto, entonces le deja el espacio. No es correcto, pero bueno, hasta ahí llegó la función. Ven, y acá sí. Ahora, miren otra situación. Si nosotros hacemos doble clic para ver, como en este caso, que tiene espacios atrás, ¿qué me sucede acá? Si hago doble clic, tengo la función propiamente, no puedo ver que la palabra no tenga espacios. Y si esta columna de datos necesitamos trabajarlas con otras herramientas, con otras funciones, se complica porque ¿qué ve la función? Lo mismo que vemos nosotros al hacer doble clic o lo que vemos en la barra de fórmula. ¿Cómo solucionar este tipo de inconvenientes una vez que corregimos esos errores? Bueno, simplemente copio los datos y los vamos a pegar sobre sí mismo como solo valores. Ven acá. Solo valores elimina la función que tiene de base y me deja los resultados. Por eso es solo valores. Ven, entonces yo ahora acá quiero saber si esto tiene espacio atrás y ahí puedo verlo porque me dejó el resultado directamente sin mostrarme la función. ¿Bien? Apliquen eso. Así después hacemos algunos ejercicios. Bien. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, vamos por más.
Acá tenemos un ejercicio que es bastante completo. Tenemos que armar este código. El código acá, la consigna dice lo que necesita para ser configurado. Primero tiene que tener el número de socio, luego los 2 primeros caracteres del DNI y por último las 3 letras del estado. Esos datos van a estar separados por un espacio, guión medio, espacio. Bien, ¿con qué función podríamos unir esto? Vamos a necesitar varias funciones, concatenar, ¿sí? Concatenar, o podría usar la inglesa, ¿se acuerdan que lo habíamos visto de ese modo? El número de socio, ¿ven? Ahí ese va dato completo. Acá necesito poner el espacio primero con el guión medio y luego otro espacio, porque el siguiente dato, si no, me va a quedar pegado. Son las 2 primeras caracteres del DNI. ¿Cómo obtengo los 2 primeros caracteres del DNI? Con la función izquierda. Abrimos paréntesis, celda donde va a tomar el dato, punto y coma, cantidad de caracteres. Cierro paréntesis. Otra vez, espacio, guión medio, espacio. El último dato es las 3 últimas letras del estado. Entonces, ¿con qué tenemos las del final? Con derecha. Celda donde va a tomar el dato, punto y coma, cantidad de caracteres. Y ahí me queda configurado el dato. Al estirar, ¿sí? Acá tengo que colocarle las mayúsculas a estos datos. ¿Con qué función podríamos hacer esto? Vimos acá, por ejemplo, que teníamos la de nombre propio, ¿sí? Entonces, si son nombre y apellido, nombre propio me va a ubicar de manera fácil esta opción, ¿sí? Nombre propio, dato de texto, bien, ahí estamos. Ahora, acá, tengo que separar el nombre y el apellido. Este dato, ¿cómo lo separamos acá? A ver si les sale, y después acá lo vuelve a concatenar al revés, con una coma, ¿sí? A ver si sale, qué es lo que pasa ahí, ya vimos algo de eso. Todo, terminaste, Walter, rápido. Muy bien. Bien.
Muy bien. ¿Pudieron resolver el problema del nombre propio cuando lo tienen que pasar con la herramienta texto en columna? Que ahí me surge un inconveniente, ¿no? Y el que tengo que pasar en columna es el que tiene mayúscula, que fue tratado con la función mayúscula. Bien, muy bien. Perfecto. Bien, buenísimo. Está bueno que me lo digan. Ahí va, ¿ven? Acá. Cuando nosotros queremos pasar esto como texto en columna, ¿qué nos sucede? Si voy a la herramienta, en la ficha datos, texto en columna, ¿qué ve la función? ¿Qué ve la herramienta? Perdón, ve la función. Lo que nos pasó antes con espacios acá. Recuerdan que si yo quería hacer doble clic, me mostraba la función, no el dato. Entonces acá voy a tener que hacer lo mismo. Copio, lo pego encima de sí mismo como solo valores. Entonces ahora sí, cuando vamos a texto en columna, me ve los datos reales. Paso siguiente, separado por espacios. Paso siguiente, donde quiero que me dé esos datos a partir de acá. Finalizo y ahí obtengo bien separados los datos, ¿ven? Y después acá otra vez concatenamos o unimos con la I inglesa. A veces cuando vas a separar texto en columnas, con la opción de ancho fijo, por defecto ya tiene divisiones hechas. Las divisiones hechas que tiene José son las que reconoce por los espacios. Sí. Ah, todas juntas, no lo probé. No lo probé eso. Tendría que buscar a ver si hay alguna opción. Esto, acá no me lo reconoció incluso, mira. Pongámosle que está así. Y no, yo las suelo hacer tirándolas para arriba o doble clic, pero de todas juntas no sabría. Tendría que buscar a ver si existe la opción. Lo busco, lo busco. Claro, sí, a veces aparecen tantas que uno no termina más de hacerlo, claro. Es incómodo aparte. Sí, sí, lo voy a buscar a ver si existe.
Bien. A ver, ¿con qué vamos a continuar? Otro archivo. Continuar con esto. Bien. Bueno, vamos por esquemas y subtotales. Voy a cerrar el otro. Si no aparece. Bien, comparto mi pantalla. ¿Qué son los esquemas? Diciéndolo a modo burdo, ¿no? Podría decirse que es lo mismo que ocultar columnas y o filas, pero de una forma mucho más práctica porque vamos a tener estos signos que nos van a permitir expandir la información o contraerla. ¿Para qué? Para tener información puntual, ¿sí? Para cuando tenemos grandes volúmenes de datos en una tabla y necesito información específica. Y que de una manera simple pueda realizarlo, porque podemos usarlo de manera automática, perdón, o de forma manual. De manera automática va a poder ser solamente con tablas como esta, por ejemplo, que contenga cálculos. ¿Y en dónde hace el punto de inflexión que me va a permitir ver la información? Bueno, específicamente en el resultado de ese cálculo. Bien, vamos a la primera hojita que es donde me va a permitir. Acá yo traje una tablita muy chiquitita, pero fíjense que acá tenemos una suma, no importa qué fórmula o función tengamos, es indistinto. Lo que va a hacer el sistema es reconocer dónde hay cálculos. Esta herramienta la vamos a encontrar en la ficha datos, y espérenme que se me vaya la barra de zoom, ahí está. Y está junto con el grupo de herramientas de datos, ¿sí? Tenemos acá, perdón, en el grupo de esquemas, ¿ven? Puedo hacerlo, agruparlas de manera automática. Ahí. Fíjense que acá, como detectó que acá hay un cálculo, me hizo la opción de poder plegar la información de este modo. Entonces puedo ver el total de cada vendedor sin necesidad de estar buscando esa información de manera manual. Acá también tenemos estos botones que nos van a permitir contraer o expandir. En este caso hizo dos niveles. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el total por año y por otro lado acá arriba encontró o detectó que está sumando estos dos datos, entonces también me resume el total general. ¿Ven? También puedo usar esta opción de las botoneras que aparecen aquí al costado que me va a permitir resumir, expandir o contraer la información de manera mucho más ágil, ¿no? En tablas como esta, que por ejemplo tenemos acá números, pero no son el resultado de nada, cuando nosotros queremos agrupar de manera automática, el sistema nos dice que no puede determinar dónde hacer el cambio. Bueno, vamos a suponer que nosotros necesitamos
visualizar el número de legajo del empleado con el empleo que tiene y también el sueldo que percibe. ¿Sí? Entonces, si necesito ver solo estas tres cosas, podríamos hacer esta opción. ¿Ven? Selecciono columnas concretamente y le digo que agrupe. ¿Bien? Y lo hace por defecto porque reconoce específicamente que son las columnas. Ahora bien, si mi selección es esta, tengo 2 columnas y 3 filas en este caso. Cuando le digo que agrupe, el sistema me pregunta qué es lo que yo quiero agrupar, si las 2 columnas o las 3 filas. Bien, en este caso le voy a decir que son las columnas. Acepto. Y ahí ya tenemos la información específica que necesitamos. ¿Ven? Lo mismo nos va a pasar con las filas. Si seleccionamos filas de maneras concretas, al agruparlo sobreentiende y hace el grupo de datos. En cambio, si hago esto, tengo 4 filas, pero también tengo una columna seleccionada. Entonces, al agrupar, me va a preguntar el sistema si son filas o columnas. Y ahí puedo definirlo, ¿ven? Entonces, de este modo, podemos trabajar de manera específica los datos. Ahora, para quitar estas opciones, ¿cómo podemos hacer? 2 maneras. Puedo quitar todo de manera automática y podríamos decir de esta opción borrar esquema. No importa cómo lo hayamos dado. Si de modo manual o automático puedo borrar el esquema por completo. En este caso podríamos ver acá querer, por ejemplo, estas 2 columnas. Si selecciono las columnas concretamente, puedo decirle desagrupar, lo va a entender. Pero si nosotros seleccionamos esto y le digo desagrupar, también me va a preguntar si son filas o columnas las que quiero desagrupar. Y ahí me cambia el esquema. ¿Ven? O también podría ir y decir que quiero borrarlo de manera concreta. Muchas veces no vamos a necesitar utilizar esto, pero vamos a ver que con el subtotal y con otra herramienta que se llama consolidar, que la vamos a ver después de esta, van a ver que este tipo de acciones las realiza de manera automática el sistema. Entonces tengo que saber manipularla, al menos aunque yo no quiera utilizarla específicamente la herramienta, ¿no? Porque me va a aparecer en algún momento siempre. Prueben eso si vamos a subtotales. Bien, Emilio. Qué bueno, Walter, que te sirva. A veces son herramientas que están ahí un poquito relegadas, que no es de común uso, pero práctica cuando trabajamos con mucho volumen de datos, sobre todo, ¿no?
Ah, mira, Pablo, bueno, ahora va a ser más práctico, ¿no? Porque uno, con los signitos esos o con los botones que están ahí en la margen superior de izquierda, es más práctico. Uno pulsa ahí, se expande o contrae rapidísimo. Esa es la idea, simplificarnos, ¿no? Encontrar cosas para simplificarse. Bien, vamos por más. A ver, subtotales. Subtotales también tenemos una función, pero para mi forma de verlo, la herramienta es mucho más completa. ¿Por qué? Porque esta herramienta me va a permitir calcular de toda una tabla con solo 3 pasos, ¿sí? En cambio, la función subtotal me va a pedir un dato específico para calcular. Entonces van a ver que con esto vamos a conseguir obtener datos de una tabla completa con solo pasar la herramienta. Bien, la vamos a encontrar junto al grupo de esquemas, esto es en la versión 2010 y anteriores. Y acá nos va a permitir, ¿sí? Buscar esta herramienta. Vamos a la hoja ejemplo. Ahí tenemos una tabla, un poco inventada también, ¿sí? Rebuscada de algún lugar, donde nos va a permitir utilizar con un solo dato seleccionado dentro de la tabla, sí, mi celda activa tiene que estar dentro de la tabla para que reconozca. No hagan esto porque si no la herramienta va a interpretar que solo quiero analizar los datos seleccionados. Bien, entonces, esta barra de zoom que no se me corre, ahí está. Pulso la herramienta subtotal. ¿Y qué tenemos en esta herramienta? Para cada cambio en, la función que quiero usar, que puedo hacer suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, contar números, variables y de varianzas que no las vemos. ¿Bien? Y después a qué campo le quiero aplicar ese cálculo. Entonces, lo primero que tengo que analizar de mi tabla es, ¿qué necesito? Vamos a suponer que queremos calcular el total, ¿sí? De los precios o de los valores invertidos por cada país, ¿sí? Entonces, si yo dejo esto así, tengo un dato de Italia por acá, otro por acá, y no puede sumarlos porque no los tiene juntos, ¿sí? Marruecos los está separando, ¿eh? Acá tengo otro dato. Entonces, no va buscando por la tabla la información. Es todo lo que está de continuado. Por eso, fíjense que acá decía, para cada cambio en, ¿sí? ¿En qué? Tendríamos que hacerlo en un país al otro. Entonces, ¿cómo ordeno esto? Simplemente alfabéticamente, ven acá. Ahí me quedaron todos los datos de China juntos, todos los datos de España, todos los de Francia juntos, todos los de Italia juntos. Entonces, cuando cambie de Francia a Italia, acá me va a cerrar la cuenta de los datos de arriba. ¿Ven? Una vez que los ordené alfabéticamente, vamos a subtotal y ahora sí. Para cada cambio en, lo que yo quiero es de cada país saber cuál es el total, entonces voy a país de origen. Cuando cambie de un país al otro, y como para tenerlo como referencia, este paso es siempre del campo que ordenamos alfabéticamente. Luego el cálculo que quiero hacer, suma, ¿y a qué campo le voy a aplicar ese cálculo? Al precio. Bien, ya estaba tildado por defecto, así es que es correcto, lo dejo ahí. ¿Qué viene también como opción para poder trabajar con esta herramienta? Reemplazar subtotales actuales, que viene tildado, salto de página o resumen debajo de cada dato. Vamos a ver cómo queda de este modo. Acepto. Bien, resumen debajo de cada dato, ¿por qué? Porque tengo todos los datos y abajo
me resultó el total de China. ¿Ven? Todos los datos de España y debajo tiene, ¿ven?, el total de cada país. Bien. Y por último me hace un total general también. Miren a la izquierda. Me generó de manera automática el esquema, ¿ven? Que yo les decía hoy que muchas veces quizás no me va a interesar usarlo, pero tengo que saber manipularlo porque acá ya lo trajo por defecto, ¿ven? Tiene 3 niveles donde me permite ver los subtotales y donde me permite ver toda la información. Bien. Para quitar estos cálculos, ¿cómo puedo hacer? Tengo que entrar con una sola celda activa a subtotal y poner quitar todos. Bien. Ahora supongamos que queremos de cada sección saber cuántos artículos tengo. Entonces, fíjense acá, tengo cerámica y acá tengo una cantidad, pero si sigo viendo, acá me quedó otro de cerámica. Entonces, tengo que ordenar alfabéticamente, no importa si es de la A a la Z o de la Z a la A, es indistinto eso. Ya ordenamos el campo, entonces vamos nuevamente subtotal para cada cambio en cada sección, ¿sí? Entonces le pongo sección. ¿Qué cálculo quiero? Si quiero contar los artículos, voy a cuenta. Y ahora, en vez de tener tildado precio, ¿puedo contar los precios? Sí, también me va a poner, lo que genera esto también es que me va a poner la cantidad en ese campo. Pero como yo quiero contar artículos, prefiero colocarlo ahí. Y si le destildo, resumen debajo de los datos, vamos a ver cómo queda. Acepto. ¿Y qué hace? Bueno, lo coloca arriba, nada más que eso. Cuenta general, cuenta de cerámica, y lo tiene en el campo, ¿ven? Nombre de artículo, por eso. Si no, el resultado me hubiese quedado acá. Solo eso. Está arriba ese resultado y después detalla todos los artículos, ¿ven? Arriba, lo único que hizo, cambió abajo por arriba. Acá puedo resumir la información puntualmente y ahí tengo el total general. Bien, para quitar voy a subtotal, quitar todo y ahí me queda la tabla sin ningún cálculo. Hagan esos dos, que acá no hay ejercicio, simplemente aplíquenlo. Hagan esos dos, me dicen cómo van y después vamos a ver cómo calcular más de uno a la vez. Bien.
En la primera opción queda abajo, porque viene tildado por defecto. Si nosotros lo destildamos, queda arriba del detalle. Es indistinto, o sea, es un dato más que tiene para hacer la herramienta, ¿no? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué sucede si nosotros necesitamos saber de cada país cuál es el valor más alto, cuántos artículos ingresaron y cuál es el valor más bajo? Bien. Tenemos que analizar primero. Perfecto, Pablo. Tenemos que analizar primero qué campo tengo que ordenar alfabéticamente. Es lo primero que tengo que hacer, sin antes tomar la herramienta, ¿no? En este caso es el país. Ordeno. Bien, ahora me voy a subtotal. Para cada cambio en lo que ordené alfabéticamente, país, ¿qué cálculo quiero hacer primero? El valor más alto. Entonces utilizo la función max. ¿A qué campo le quiero aplicar este cálculo? Al precio. En lo particular, acá esta vez, esto venía tildado por defecto, yo después lo saqué, pero a mí me gusta cómo queda por debajo mejor, ¿no? Pero bueno, eso va a depender de cada uno. Muy bien. Ahí ya tenemos el máximo de cada país, ¿ven? Ahora quiero agregar también cuántos artículos ingresaron de cada país. Entonces, vamos a subtotal. Para cada cambio en país está bien, es eso lo que necesitamos. Quiero una cuenta y quiero contar los artículos. Y fíjense en un detalle. Si yo dejo tildado esto que se llama reemplazar subtotales actuales, ¿qué me va a pasar? Me va a cambiar el máximo por la cuenta. Pero yo no quiero eso, quiero ver todos los resultados. Entonces, si lo desmarco, me va a permitir también acumular ese resultado. Y así podría seguir haciendo los diferentes cálculos que necesite. Ven, ahora, por ejemplo, también quiero el mínimo, podría ser el promedio, ¿sí? En fin, podría buscar los cálculos que quiera. Miren los esquemas. 5 niveles me hizo, porque acá veo todo detallado. Si lo expandimos ahí, perdón, lo contraemos, no veo los detalles, veo los 3 cálculos de cada país. Acá se queda con cuenta y máximo, acá solo el máximo y acá solo los generales. ¿Ven? En ese sentido el esquema la verdad que es muy práctico porque me va a permitir con un solo clic, ven, ir resumiendo o expandiendo toda la información. A ver si sale. Dudas me dicen, no hay problema. Lo vamos trabajando juntos. Mejor si surgen ahora las dudas. Igual saben que todo el tiempo pueden comunicarse conmigo en el WhatsApp o en el mail, sin problema. Claro, por ahí para algo simple, bien, Pablo, sí. Es similar a la tabla dinámica, podríamos decirlo así.
No, creo que no se pueden renombrar, ¿eh? Incluso viste que le pone diferentes tipos de fuentes, ya viene configurado eso. A ver, acá, mira. ¿Qué versión tenés? Mirá, subtotal. Tenés cuenta y recuento. ¿Ves? O contar números sería. Pero tiene que ser específico de un campo numérico. En cambio, cuenta me permite contar datos de texto o de números indistintamente. Qué raro, ¿qué versión es? ¿Contar números tampoco, Agustina? Qué raro. ¿Como recuento tampoco te aparece? Pensando. Contar números sí. Recuento usa entonces para ese sería. Sí, sí, debe ser otra versión que lo tiene así. Recuento te va a contar datos de texto, de número, de la fecha, cualquier tipo de datos te cuenta. Discúlpame, tengo una duda porque intento ir cambiando o poniendo más filtros, pero no sé, no me aparece. Me cambia solamente en un solo, si cambio máximo, solamente me pone máximo, no me deja poner distintos filtros. Te lo reemplaza. Sí, Eso te pero está no sé pasando cómo, acá, mira, o entonces. sea, lo perdí. Perfecto, acá es entonces, mira, tenés que destildar este. Ok, Así. listo, ahí está, Si sí. yo tengo tildado este, lo que hace es borrar el otro y lo reemplaza, lo cambia Sí, 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 por está bien. siguiente cálculo. Perfecto, Ligia Bárbaro. Bien. Vamos a quitar esto. Siempre entrando a la función, poniendo quitar todo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer que nuestro jefe nos pide que le realicemos un informe mensual, ¿sí? De lo invertido en estos artículos. Entonces, si y que esos meses vayan en páginas separadas, ¿sí? Que se lo lleve impreso cada mes por separado. Bueno,
Entonces, pensemos, ¿qué tenemos que ordenar? ¿Cuál sería el dato a ordenar si necesitamos estos datos agrupados por mes? A ver si me ayudan. ¿Qué tenemos que ordenar? ¿Qué campo? Muy bien. Fecha. Bárbaro. Vamos a ordenar entonces el campo fecha. Selecciono una celda, ordeno de menor a mayor, de mayor a menor, indistinto. Ahí los tenemos ordenados. Bien. Ahora vamos a subtotal y le digo, para cada cambio en fecha, quiero suma porque me pide el total de los precios. Bien, y fíjense que acá la herramienta tiene la posibilidad de permitirme hacer un salto de página, porque mi jefe quiere mensualmente diferenciados en hojas diferentes. Entonces, acepto, y bueno, miren lo que le cuesta hacer esto, realmente. Pero no es porque le cueste hacer divisiones de página, sino porque miren cómo tengo los datos. Por mes, no, los tenemos por día, porque reconoce el primer dato que encuentra. ¿Sí? Entonces acá estoy teniendo un error, porque me está haciendo la cuenta día a día, pero nosotros la queremos por mes. ¿Cómo solucionamos este inconveniente? Tendríamos que tratar los datos. Entonces, vamos a seleccionar los datos de fecha. Podría haber seleccionado la columna así, ¿no? En vez de estar. Bien. Y nos vamos a ir a las propiedades, que podemos ir acá en inicio y acá. Y poner que quiero ordenarlo de manera personalizada. Entonces, en vez de tenerlo en formato general o con fecha como estaba hasta ahora, día, mes y año, le voy a decir que solo quiero ver los meses. ¿Cómo hacíamos para verlo en mes? Colocábamos la M, que puede ser con 2 dígitos o con 1, puede ser con 3 para que me salga abreviado, o con 4 para que me salga texto completo. Bien, vamos a suponer, esta planilla solo es del año 97, pero ¿qué pasa si tuviese del año 98, 99? Podría poner barra, Y, y me pone los 2 últimos dígitos del año, ¿ven? Bueno, en este caso no pasa nada porque solo del 97 voy a dejar el mes específico, acepto. Bien, y perdí los datos de las fechas, o sea, esto es enero, cualquier enero, esto es febrero, cualquier día de febrero, no. Es el día específico que tenía de base, ¿ven? Si yo hago doble clic también, veo el día específico. Esto me queda a nivel visible o para tratar las herramientas para que pueda operar o trabajar con ese dato puntual. Pero las fechas no se me cambian, no se me modifican lo que tengo de base. ¿Bien? Entonces ahora sí, nos vamos a ficha datos, subtotal, para cada cambio en fecha, suma, precio, saltos de página, acepto. Muy bien. Ahí ya tengo todo. Me voy a ir a imprimirlo, que mi jefe es muy exigente, ojo. Entonces voy a ir a imprimir y acá vamos a poner un poquito de esto que lo acerque. Ahí está. Podemos ver que me está faltando el precio. ¿Qué pasó con el precio? Se me fue esa columna a otra página. Lo puedo solucionar de manera muy simple con esta herramienta, ¿ven? Que está a partir del 2010. La 2007 no lo tiene. ¿Ven? Puedo decirle que ajuste todas las columnas, porque el problema que tengo es que una columna se me va a otra página, ahí a la página inicial. ¿Bien? Vamos a la página siguiente. Acá tengo enero, acá tengo febrero. ¿Pero qué me está pasando con febrero, con marzo? No tiene los encabezados. Bien, entonces, imagínense que tuviese fecha de ingreso, fecha de venta, fecha de vencimiento. Este julio él no sabe a qué hago referencia. Entonces,
tendría que tener los encabezados en todas las páginas. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a la ficha diseño de página, porque les recuerdo que mi jefe es muy estricto. Y acá en repetir filas en el extremo superior, venimos y elegimos la de los títulos. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser las que sean necesarias. Y ahí ya me quedó todo organizado, ¿ven? En el mes de enero. ¿Y con qué? Con 3, 4 clics. Fíjense cómo resolvimos esto de manera tan ágil. ¿Sí? Bueno, después de esto podemos pedir el aumento, ¿no? Así, nos agilizamos el trabajo y encima lo presentamos súper bien. Bueno, aplíquenlo, si se olvidaron de algo me dicen. Un segundo que regreso. ¿Eh? Ya estoy nuevamente. Ya me- Oh, no, no puede ser. Lo que pasa es que primero hay que presentar la planilla, Walter, ese es el tema. Ay, es horrible. Y sí, uno para pedir siempre hay que estar ahí, aquí hay cañón.
Vamos. Ahí subí un nuevo archivo. Con una herramienta más que vamos a continuar trabajando. Bien, Agustina. ¿Los demás vamos bien? Si alguien se quedó trabado con algo, me dicen. Bien. Vamos entonces con consolidar. Voy a cerrar este archivo. Lo guardamos. Ah, para imprimir el título en todas las hojas. Ahí te muestro, espérame. Que cerré, pero vamos a abrirlo. Esquemas subtotales. Vamos acá. Y vamos ya. 2 segundos, dame que ya te vuelvo a mostrar. Espérame que ya lo había cerrado y se me cerró todo. Bien, mira. Yo lo que hice ahora fue insertar más filas a la tabla solamente para que lo veas, porque ya había cerrado y el subtotal ya se me había ido. ¿Sí? Ahora acá, por ejemplo, ¿ves? Tengo muchos datos de esta tabla. Entonces, si nosotros vamos a imprimir, tengo que primero juntar la columna de precio. Eso va por un lado. Y ahí ya quedó adjunta. Tengo 3 páginas, pero ¿qué me sucede? En las siguientes no tengo el encabezado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo adjuntarlo? En la ficha diseño de páginas, eso ya. Y acá tengo la herramienta imprimir títulos, que pueden ser de la fila de arriba. Si mi tabla es horizontal, cosa que no suele suceder, puedo hacer que la columna se repita, ¿sí? En este caso es la fila 1. Entonces voy a repetir la fila en el extremo superior de cada hoja. Significa, y yo selecciono qué fila quiero que se repita. ¿Ves? Ahí, al darle a aceptar, o voy a la vista previa, me la muestra en la primera hoja como estaba por defecto, porque ahí estaban, en la hoja 2 y en la hoja 3. Y todas las hojas que continúen teniendo datos de manera uniforme, ¿no? O sea, no en la hoja 4 no me lo hace porque no hay datos ya. Lo hace mientras encuentra que la tabla continúa. ¿Bien? En la ficha diseño de página, imprimir títulos. No, por favor. Bien, vamos entonces con consolidar ahora. Consolidar es unir datos, ¿sí? Estos datos pueden ser de tablas que estén Claro, no hay problema, pregunten, no pasa nada. Si para eso estamos. Aparte,
piensen que ustedes también, me imagino, deben estar trabajando a la par de en que toman el curso. Algunas cositas por ahí siempre tienen que hacer. Entonces, es normal que algunas cosas se nos escape, que no podamos estar al 100% y lo entiendo totalmente. Así es que no pasa nada si preguntan, ¿eh? Al contrario, mejor, porque eso hace que me da a entender que realmente les importa. Bien, bueno, consolidar datos me va a permitir unir datos de diferentes hojas o también podría ser de diferentes archivos, ¿sí? Es un poquito más quisquillosa la herramienta cuando se trata de diferentes archivos, pero no es nada imposible realizarlo. Ahora después les hago una muestra. Bueno, en este caso tengo la hoja donde los voy a consolidar, donde voy a unir a estos datos, que es una hoja en blanco que no tiene rótulos de ninguna índole sobre la tabla. Después tengo enero, ¿esto por qué? Porque no entra en el ancho de la columna la información, ¿sí? Entonces tengo países con un monto, con un valor que pertenece al mes de enero. En otra hoja o solapa que se llama febrero, ¿ven? Tengo también países que de manera intencional, porque esta pregunta era recurrente, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo los mismos países acá y acá? Nada, no pasa nada. Los acumula, los configura en la tabla. Por eso, en esta hoja no tengo los datos de los países, ¿sí? Si acá tuviese los datos de los países, sí tendría que tener en todas las tablas esos datos, ¿bien? Pero en este caso, que no están dados de manera uniforme, los datos no tienen la misma cantidad, ¿sí? No pasa absolutamente nada, me va a permitir trabajarlos sin ningún inconveniente, ¿bien? Me voy a posicionar en una sola celda en mi hoja donde vamos a consolidar los datos de los 3 meses. En la ficha datos vamos a encontrar esta herramienta de consolidar en el grupo de herramientas de datos. Y está por acá, pero la barra de zoom es insoportable. A veces le hago así y se va. Pero esta vez no se quiere ir. Ahí está. Bien, vamos a pulsar consolidar. Al consolidar esos datos puedo crear un cálculo, una función que puede ser suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, variables y desvarianzas que no las vemos en este curso. Pero vamos a suponer que quiero sumar esos datos. Y esto de las referencias las vamos a cargar la primera vez, ¿sí? Después en esta hoja ya me van a quedar esos datos, ¿sí? Me los va a reconocer el consolidar. Mi clic titilando acá en la referencia, me voy a ir a buscar los datos de enero. Pulso enero y selecciono todo. Fíjense que la selección no es una selección común que pinta, ¿sí? Tiene una línea troquelada, en fin. Ahí le pongo, una vez que me lo reconoce acá, agregar. Lo paso acá abajo. Este que está en gris preferentemente lo borro, porque ahora tengo que cargarlos de febrero. Y algunas veces me pasa que se queda atrás de estos datos y me va a dar error eso. Me voy a buscar febrero, selecciono, una vez que seleccioné todo febrero, agrego. Borro esto que está en gris. Voy a mi última tabla, marzo, selecciono. Dijimos que la cantidad de países no era importante, el orden tampoco, ¿sí? Porque después los va a juntar y no va a tener problema. Sí tengo que tener en cuenta, y eso sí es un requisito importante, que si en una tabla tengo 2 columnas, en todas las tablas tengo que tener 2 columnas. Si en la primera tabla que tomo, o en cualquiera de las tablas que tomo, tengo 5 columnas, en todas tengo que tener 5. ¿Sí? Tiene que estar de manera equitativa la cantidad de columnas. No importa, perdón, no importa la cantidad de registros, de filas. ¿Bien? Agrego. Listo, ya tengo mis 3 tablitas agregadas. ¿Bien? Recordemos que en la hoja donde las vamos a consolidar no tengo ningún dato. Entonces, la herramienta me permite llevarme
la fila superior que me va a dar estos datos y la columna de la izquierda que me va a dar los datos de los países. Entonces, si tildamos estas dos opciones, me va a traer todo. Bien. Y cuando digo todo, es todo, porque fíjense que me trajo enero, febrero y marzo. No lo sumó. ¿Por qué no lo sumó? Precisamente por eso. Porque en una tabla decía enero, en otra decía febrero y en otra decía marzo. Imagínense si acá decía pago a proveedores, en esta cobro por ventas y en esta pago de alquiler. ¿Puedo sumar esos tres conceptos? No, porque algunos son ingresos, otros son salidas. Entonces, el sistema detecta que son datos diferentes, no los suma. ¿Cómo podemos hacer para sumar esos datos? Bueno, hagamos que no reconozca la primer fila y santo remedio. Por otro lado, porque acá tengo un espacio en blanco, igual que acá, acá, acá. Bueno, ese espacio en blanco es porque, por ejemplo, Argentina está en enero, pero no está en febrero. ¿Eh? Entonces, en febrero deja el lugar en blanco. Bolivia no está ni en enero ni en marzo. Fíjense que no está. Pero sí está en febrero. Y como los ordena alfabéticamente, ¿eh? Me deja esos lugares en blanco. Lo correcto sería que tenga la lista exacta con todos y que en donde no tiene ingreso que diga 0. ¿Para qué? Para que después al calcular, sobre todo cuando sea promedio, ¿no? Se me va a complicar, entonces va a promediar que los datos que encuentra y lo va a dividir por la cantidad que encuentra. Entonces no lo va a hacer por el trimestre. ¿Me explicó? Bien, vamos acá entonces. Entramos a consolidar, le digo que sume, pero que no tenga los datos de la fila superior para que me sume realmente los datos. Entonces, al no leer que es enero, febrero y marzo, hace la suma de manera correcta. Si le digo ahora que quiero un promedio, no sé, vengo mañana, abro este archivo y en esta hoja, cuando pulse consolidar, se va a encontrar que las referencias ya las tiene cargadas. Entonces calculo el promedio. ¿Ven? Y no va a tener ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tiene los datos registrados. ¿Sí? Vengo pasado y quiero hacer el valor máximo. Entonces, busco otra vez la herramienta. A ver, esta barra de zoom. Ahí. Bueno, vamos a poner así. Ahí se fue. Ahí está. Espera. Ahí está. Vamos a buscar max para que me devuelva el máximo y ahí me trae el valor más alto de cada uno. Bien, bueno, hagamos esto y después voy a ver qué problemitas puedo llegar a tener con esta situación.
Sí, claro. Fíjense el promedio, ¿ven? No lo dividió en 3, en realidad Argentina, lo dividió entre los dos datos. Bien, lo cual no sería correcto. Buenísimo, me encanta. Que les resulte útil. Bien. Vamos a ver qué sucede en el caso de, no sé, por ejemplo, modificamos un valor. Buenísimo. Modificamos un valor porque surgió, ¿sí? Porque no sé, porque me había equivocado, porque después se modificó automáticamente o incrementó, suponiendo que son ventas, incrementó sus ventas. Bien. Ah, iban todos trabajando, perfecto, me encanta. Bueno, por ejemplo, no sé, Argentina en el mes de marzo se modificó su valor, vamos a suponer. Entonces voy a modificar y, a pesar de que las referencias tenían valor absoluto, lo cual lo toma automáticamente, pero ¿qué no sucede? Cuando vamos al consolidar, vemos que esto no se actualiza. ¿Ven? No actualizo la suma, el promedio, el máximo, esto tampoco. ¿Por qué motivo es esto? Porque no están vinculadas. ¿Sí? Yo voy a venir acá abajo y voy a generar un consolidado con el valor más alto. Ah, primero vamos a cambiar esto. Vamos a volver a ponerlo en 29. Bien. Acá era Max, se borra. Listo. Quedó en 29 entonces, ¿no? Muy bien. Vamos a consolidar y lo que vamos a hacer es crear un vínculo con los datos de origen para que si algún dato de los valores, ojo, si yo, no sé, pongo nicaragüense, no lo va a modificar porque no le afecta a los datos de la columna de la izquierda, pero sí a los valores, ¿sí? Entonces ahí obtengo el máximo de todos los valores. Fíjense acá, muy importante, a la izquierda me generó un esquema. ¿Por qué? Porque me trae lo de consolidar de las tablas, ¿ven? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Por eso lo estoy haciendo abajo y no lo hice allá al lado. ¿Por qué? Porque ahora tiene filas ocultas. ¿Ven? Si van a vincular, siempre una debajo de otra, porque me va a ocultar filas y después el de al lado me va a quedar chiquitito, con datos dentro de las filas ocultas. Bueno, ahí 31.000, que era el valor más alto de Argentina en el mes de enero. Si ahora vamos a cambiar a febrero, perdón, a marzo, y vuelvo a poner 99.000, ¿qué va a suceder? En el consolidado inicial seguimos teniendo todo tal cual. Pero en el valor que está vinculado me trajo el cambio, ¿ven? Y me trae la actualización del dato. ¿Sí? Si quiero estar permanentemente actualizado, tengo que vincularlo. Bien. Siempre que vinculen, tengan cuidado. Si yo voy a hacer otro cálculo y lo quiero hacer al lado, como lo dice arriba, aunque este no lo haga y quiera ahora, no sé, el mínimo, y aunque este no lo vincule, no importa, pero me quedan, ¿ven?
los datos metidos dentro de las filas que estaban ocultas por el esquema. ¿Sí? Tengan cuidado de eso, nada más. Bien, pero bueno, tengo la posibilidad de tener todo esto actualizado. Y si hacen eso, uno debajo de otro, las tablas y listo, se acaba el problema. Bien, bien. Sí, acá. Acá. Este es el que está consolidado, que cambié el valor de 29 por 99 y lo actualizo. Bueno, no pasa nada. Perfecto. Sí, eso yo hice varias porque para probar que se podían hacer los distintos cálculos, Agustina, no pasa nada que no hagan todos esos.
No te da... A ver, ¿querés compartir tu pantalla? Varios participantes pueden compartir. Si querés, Agustina, compartirme tu pantalla, a ver si lo puedo ver. O estoy intuyendo que tenés otra versión, porque... Sí, sí, te muestro. Acá. Ahora les iba a mostrar con distintos archivos. Ahí. Estos cálculos decís que no los tenés todos. Acordate que vos cuentas no tenías en subtotal, acá te va a pasar lo mismo, seguramente tenés recuento, pero después los demás cálculos los tenías que tener normales, comunes. Y lo que hice en la última opción fue crear vínculo con los datos de origen. Tilde esta opción, ¿para qué? Para que si algún dato de estas 3 hojas cambiaba, acá lo reconozca y actualice automáticamente. No sé si es eso lo que me estás consultando. Acá puse la función máximo. Esta, mirá, así. Acá, max, M-A-X. Esta puse. Entonces, como cambié en marzo, claro, en este último caso, y acá también, como cambié, ¿ves? Como cambié el valor y le puse más alto acá, entonces ahí me lo reconoció de ese modo, porque era el más alto. Acá también te pone la función que utilizaste, ¿ves? Si vos seleccionas cualquier dato. Acá ves, por ejemplo, ahí, en este no, me puso el total, en el consolidado lo marca. Bien. El consolidado me pone la función que aplicó. En los comunes no, en el vinculado, perdón. ¿Por qué? Porque el esquema lo resume. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Pudiste, Agustina? No. ¿Querés compartir? Ah, Ligia también. Separando en columnas.
Ah, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ahí está. ¿Por qué los sigue separando en columnas? ¿Se los hace así? ¿Esto me dicen? ¿Les hace esto? Ah, bien. Eso es porque no destildamos esta opción. Este tienen que desmarcar. El que dice la fila superior, para que no lea que es enero, febrero y marzo. Este tienen que quitar. Desmarquen. Ven que ustedes, si yo vuelvo a poner este, me pone en todos. Pero bueno, si lo desmarco, si lo destildo, ahí me hace el cálculo concretamente. A ver, pruébenlo. A ver si era ese tilde. ¿Llegaron a ver? Capaz que fui muy rápido. A ver, este chat es recontra chiquitito. Ahí está. Ah, eso yo no tengo acceso a eso. Tienen que hablar con el coordinador de la empresa de ustedes, que se lo pide a capacitarte. Yo no tengo acceso, sino encantadísimo. Sí, tenían un temario también. Por ahí no están en el orden lo da cada docente, ¿sí? Para mí tiene un orden lógico, bien, Ligia, un orden lógico en cuanto a sumar aprendizaje. No sabría, porque no te funciona el control Z. Yo no tengo problema en usar eso. ¿Ven? Ahí control Z, ¿ven? Va deshaciendo lo último que hice. No es una falencia de la herramienta. Hay que ver las versiones que tienen, ¿sí? Muchas cosas las van a poder solucionar, quizás de esa índole, en la ficha archivo, acá en opciones, ¿ven? Y acá tienen, en lo general, en avanzada tienen muchas cuestiones que pueden ir revisando y chequeando para ver por qué no funcionan. A ver si está por ahí el problema. Pero con otras cosas, ¿les funciona el control Z? Claro, qué raro, bueno. Capaz que es la versión que tienen, que con esta herramienta se les conflictúa eso nomás. Pero bueno, nada. Bien. Bueno, la próxima clase, a ver, la próxima clase vamos a trabajar con, bueno, les voy a contar cómo consolidar, ¿sí? Con 3 archivos separados, ¿sí? Pero eso va a título de mostrárselo nada más. Bien, y después vamos a continuar trabajando con análisis y sí, análisis de hipótesis, y continuado a eso vamos a trabajar con buscar B y buscar H, que ahí vamos a combinar muchas opciones, como anidarla a buscar B, vamos a ver detalles finitos de cómo usar la función, vamos a ver cómo nombrar rangos, que es sumamente importante para no tener que seleccionar las tablas. Van a ver que les va a ser muy fácil. La vamos a trabajar de manera concreta, sin grande volumen de datos, bien sencillito, para que veamos todo, absolutamente todo, lo que generalmente nos da como conflicto la función. Que entendamos bien cómo va trabajando cada tipo de dato para que después la podamos aplicar y evitar que nos dé errores. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, nos reencontramos el lunes próximo y en la semana si me quieren consultar algo con respecto a la clase y demás, me avisan, no hay ningún problema, me mandan WhatsApp. Les vuelvo a anotar mi WhatsApp por cualquier cosa, 11
64999881 y el correo electrónico es alumnosofimática@gmail.com. Bien, alumnosofimática, así con una sola F, ¿sí? Cualquier duda, cosas que necesiten, me escriben por ese medio. Por ahí no respondo en el momento, pero bueno, en cuanto puedo hacer lo que me libero, estoy con ustedes para asistirlos en lo que se pueda, aunque sea a la distancia. Bien, nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias a ustedes por estar. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. A ustedes. Chao, chao. Adiós. Chao. Sí, pensemos en el fin de semana. Buen fin de.